Hola, jóvenes estudiantes, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana 3 del módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana los recursos que estamos revisando son de la unidad número 3, los seres vivos. Ahora bien, si tienen alguna duda particular de nuestras actividades número 5 y número 6, o bien algo que nos quieran comentar de que les haya parecido los recursos que estamos observando esta semana, algún comentario, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom o bien por medio del chat de esta plataforma. Se está generando un video y este lo voy a subir a la plataforma de YouTube, donde aquí ustedes pueden escribir las dudas o los comentarios en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora bien, ¿cuáles son el propósito de los aprendizajes de esta semana? Aprenderemos la relación entre la materia y la energía, las características que hacen diferente la materia inerte de los seres vivos y después exploraremos cuáles son los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. También es importante que reflexionemos sobre que todos los organismos biológicos están relacionados en sistemas biológicos complejos. ¿Qué tiene que ver este propósito de esta semana con nuestro propósito principal? Recuerden, nosotros en esta semana vamos a aprender la relación entre la materia y la energía, pero aplicado a los sistemas vivos. Nosotros ya conocemos las características de la materia, conocemos diferentes tipos de energía, pues ahora vamos a conocer cómo es que los seres vivos utilizan esa energía. Si hablamos de seres vivos, necesitamos también conocer las características que tienen los seres vivos que nos separa de esa materia inerte o de esos seres no vivos. ¿Para qué? Para conocer más acerca de ese universo natural que, como he insistido desde el inicio de este módulo, ese universo natural soy yo, es donde convivo, donde coexisto, es mi lugar de trabajo, es mi casa, es mi barrio. Y algo muy importante, recuerden que nosotros, bueno, el pensamiento científico nos hace o sustenta a las ciencias experimentales. Hoy, además de aprender de biología y seguimos aprendiendo de otras ciencias experimentales, vamos incluso a incluir lo que es bioquímica, un poco de nutrición y también lo que es ecología para saber cómo es que los seres vivos están organizados en sistemas biológicos complejos. ¿Ok? Antes de iniciar con lo que sobre nuestra actividad integradora número 5, donde es importante que explique algunas precisiones, algunos errores que no, se cometen módulo tras módulo. Espero que con esta generación no pase. Quiero preguntarles, Maribel Guzmán, Maribel Olmedo, Yadira, si tienen alguna duda en particular respecto de la actividad integradora número 5 y nuestra actividad integradora número 6. Buenas tardes, perdón, apenas me pude conectar. No se preocupe, ¿tiene alguna duda, algún comentario? No, hasta ahorita no, apenas estaba checando la actividad el día de ayer y pues al parecer pues está muy claro lo que se va a hacer. Bueno, eso espero la actividad integradora número 5 y número 6 en lo particular me parecen actividades sencillas. Ya aquí no tenemos que hacer presentaciones, no tenemos que grabar audios, tampoco hacer videos, únicamente subir documentos en Word con cada uno de los puntos que se nos está solicitando. No por ello las actividades son simples, son muy interesantes y aquí nosotros estamos o aquí convergen los conocimientos de las semanas pasadas y estas actividades se me hacen en lo particular interesantes y muy divertidas, también sencillas, más no simples.
Bueno, en nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, el propósito de esta actividad es que comprendamos las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y que también existen otros tipos de organismos. ¿Qué necesitamos? Conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la presencia también de organismos unicelulares. Únicamente vamos a entregar un documento en Word con lo que se nos está solicitando. Por favor, en esta actividad y en algunas de este módulo, es importante que nosotros realicemos una portada para la entrega de nuestras actividades. Yo les recomiendo que para todas sus actividades, aunque no venga tácitamente dentro de las instrucciones, ustedes entreguen todas sus actividades con una portada. Eso hace que nuestras actividades integradoras se vean más profesionales. Ahora bien, vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias funciones 8 características de los seres vivos. Estas 8 características tienen que ser 8 características fundamentales que comparten todos los seres vivos. Todos, desde una diminuta bacteria como es Escherichia coli hasta un enorme elefante, comparten al menos 8 características comunes a todos los seres vivos, incluyendo las plantas, incluyendo a los hongos, a los animales. Todos compartimos estas 8 características. Ahora, los seres vivos tienen más características, por supuesto, pero estas 8 características que nosotros vamos a ver son comunes a todos los organismos vivos. Los seres vivos presentan, por ejemplo, un lenguaje, presentan sentimientos, presentan un razonamiento. Sí, algunos tipos de seres vivos, no todos. Estas características que son de seres vivos no las comparten todos los seres vivos. Las 8 características que nosotros vamos a ver aquí, o estas propiedades de la vida, son comunes a todos los organismos vivos. Ahora, nosotros tenemos que explicarlas con nuestras propias palabras y tenemos que buscar en Internet una imagen que sea representativa de esta característica. Así es que son 8 descripciones y son 8 imágenes que vayan acorde a la descripción que nosotros estamos realizando. Vamos a describir en un párrafo de 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales y su nutrición. Elaboraremos un cuadro con 5 características de organismos unicelulares y de organismos pluricelulares. Pongamos mucha atención en este punto, porque son 5 características, no 5 ejemplos. Vamos a mencionar un organismo unicelular y un organismo pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica. Vamos a investigar en diversas fuentes el nombre de ese organismo y vamos a agregar 2 ejemplos de sus usos en la medicina. Aquí, de verdad, pongamos muchísima atención. Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, el hongo Penicillium, son organismos unicelulares, no son pluricelulares. Estos son hongos, al igual que Klebsiella. No confundamos este tipo de organismos unicelulares con organismos pluricelulares. Dentro de los ejemplos que nosotros también tenemos que mencionar, he notado que en ocasiones colocan como ejemplos las células madre. Las células son la unidad fundamental de la vida de acuerdo a la biología. Las células madre no son un organismo como tal, provienen de un tejido, de un organismo pluricelular. Vamos a ver que existen organismos unicelulares que son independientes y completamente funcionales, pero las células madre no es un ejemplo de un organismo pluricelular. Saccharomyces cerevisiae, Penicillium, Klebsiella son organismos unicelulares. No los coloquen como organismos pluricelulares y existen muchos organismos y en esta sesión nos vamos a dar cuenta de que nosotros hemos utilizado organismos pluricelulares para diversos tratamientos terapéuticos que los utilizamos en casa, que los encontramos como medicamentos en productos farmacéuticos
Y vamos a ver que esta actividad es increíblemente sencilla, más no simple. Y finalmente vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras y en base a lo que nosotros realizamos previamente, resaltar la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Nosotros ya sabemos lo que es el método científico. El método científico, una serie de pasos para obtener qué conocimiento científico. Ahora creo que nos queda más claro nuestro propósito de nuestro módulo número 14, que es entender las características del pensamiento científico. Pensamiento científico, ¿de dónde proviene? Proviene de la utilización de ese conocimiento científico. ¿De dónde obtenemos conocimiento científico? De la aplicación del método científico experimental, lo cual nosotros ya conocemos. Ahora, perdón. Una vez que terminemos nuestra actividad, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura. Nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. ¿Ok? Luz Martínez, un gusto de que se haya integrado el día de hoy. Si tiene alguna duda, por favor, tome directamente el audio. Bueno, ¿cuáles son las características o las propiedades de los seres vivos que nos hacen comunes entre todos? Bueno, o que todos tenemos estas características. Desde una pequeña bacteria, como puede ser un lactobacilo, hasta una enorme jirafa, poseen las mismas propiedades. Claro que cada uno de ellos posee más características, así como los delfines poseen más características o las plantas. Pero entre todos estos, entre todos los seres vivos, compartimos 8 características que la materia inerte o esos seres vivos no tienen. Estos tipos de entes o seres no vivos pueden poseer alguna de estas características, claro que sí, pero deben de tener al menos estas 8 características para que sean consideradas un ser vivo. Si les falta tan solo una de estas características, entonces ya no es considerado un ser vivo. Los seres vivos poseen una estructura y es altamente especializada. Por ejemplo, estas tijeras que tengo en la mano tienen una estructura, por supuesto que sí, y tienen, por ejemplo, partes coordinadas, sí, si no, no pudieran cortar, pero la estructura que presenta es sencilla. La estructura de los seres vivos es mucho más compleja. Los seres vivos están altamente organizados y vamos a ver ese nivel de organización un poco más adelante. A diferencia de la materia inerte de los seres no vivos, como una roca o un pedazo de papel, el cual su estructura, a pesar de que la tienen, es muy sencilla. Asesor, disculpe, ya no se escucha el audio. Hola, hola, ¿ya me escucho mejor? Hola. Sí, ahora sí. Ya, profesor, sí, ya. Gracias, Luz, gracias. Bueno, como les mencionaba, entonces la estructura que tiene la materia inerte en comparación con la de los seres vivos es muy sencilla. Los seres vivos presentan una organización, todos los seres vivos están conformados por una o por más células. Recuerden, la célula, respecto de la biología, que es una ciencia experimental, considera la célula como la unidad fundamental de la vida. Entonces, a partir de un organismo unicelular, como pueden ser las bacterias, como pueden ser arqueas, como pueden ser hongos, también existen hongos unicelulares, tienen un nivel de organización increíblemente complejo. Los organismos pluricelulares todavía este nivel de organización es mucho más complejo, ya que están formados por dos o más células. Estas células conforman órganos, los órganos componen sistemas y hacen a un organismo todavía mucho más complejo. La materia inerte puede presentar un tipo de organización, sí, pero es una organización, y al igual que la estructura, bastante simple. Una característica que tienen los seres vivos y que no posee la materia inerte o esos seres inanimados o seres no vivos es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Y esto nos va a ayudar mucho para nuestra actividad integradora número 6.
El metabolismo son una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de un organismo vivo. Le vamos a llamar reacciones biológicas. ¿Y para qué ocurren este tipo de reacciones biológicas? Este tipo de reacciones se necesitan para el mantenimiento celular, para el crecimiento, para el desarrollo de un ser vivo y también para poder extraer energía del medio y poderla aprovechar y con ello cumplir con nuestras funciones biológicas y también para poder soportar este crecimiento, desarrollo y ese mantenimiento celular. Entonces, el metabolismo es un conjunto de reacciones biológicas que le permite a un organismo vivo cumplir con todas estas funciones que le permiten sostener la vida. El metabolismo lo podemos clasificar de acuerdo a las reacciones y cómo se utiliza eh, dentro de un ser vivo, lo clasificamos como anabolismo y como catabolismo. El anabolismo es con todas estas reacciones químicas que le permiten a un organismo crecer y desarrollarse y también un mantenimiento celular. Bueno, yo ya soy una persona adulta, yo ya no me encuentro en un crecimiento y desarrollo, pero aún así sigue existiendo un mantenimiento celular. Si me llego a cortar, bueno, ocurre una reparación de mis tejidos, cicatrizo, mi cabello sigue creciendo, mis uñas siguen creciendo, entonces sigue existiendo un mantenimiento, un soporte de mi propia persona como un organismo vivo, existe un mantenimiento celular. Y la parte del catabolismo, que esa es otra parte del metabolismo, me permite extraer energía de los nutrientes. ¿De los nutrientes que qué? De los nutrientes que yo consumo. Aquí hay algo muy importante. Vamos a entender que también existen otro tipo de organismos que los podemos clasificar de acuerdo a cómo extraen energía del medio. Hay organismos, y también esta parte del anabolismo, hay organismos que tienen la capacidad de sintetizar todo lo que necesiten. Tienen esa información genética para poder sintetizar absolutamente todo a partir de nutrientes inorgánicos. En el caso de los animales, como en el caso de los hongos, de la mayor parte de las bacterias, somos organismos heterótrofos. Nosotros no podemos producir todo lo que necesitamos, así es que necesitamos consumir esas moléculas ya preformadas para poder satisfacer nuestra demanda de esos nutrientes o de esas moléculas. Es decir, esto se complementa con un proceso de alimentación a lo cual vamos a conocer como nutrición. ¿Qué pasa con esos organismos que pueden sintetizar todo lo que necesitan? Los vamos a conocer como organismos autótrofos. Y todas las plantas, absolutamente todas, son organismos autótrofos. ¿Y entonces de dónde obtienen su energía? A través de procesos lumínicos. Lo obtienen esa energía a través de la luz del sol. Poseen órganos especializados en sus células que les permiten extraer de aquí esa energía para sus procesos metabólicos. ¿Ok? Entonces aquí ya encontramos una característica que es particular de los seres, sí, particular de los seres vivos que la materia inerte no posee. ¿Ok? Una característica también muy importante que tienen los seres vivos y la materia inerte o esos seres vivos no poseen es la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? La homeostasis, perdón. La homeostasis es la capacidad que tiene un organismo vivo para regular su propio ambiente interno. Existe un ambiente externo, sí, y a ese le llamamos medio ambiente, y existe un medio interno. Ese medio tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para que se lleve de forma apropiada nuestro metabolismo. Por ejemplo, en parte de nuestro país en este momento, ya que terminó el verano y estamos en otoño, están entrando muchos frentes fríos. Entonces nosotros, bueno, en los lugares que está haciendo frío, nos abrigamos en las mañanas y en las noches. ¿Y por qué nos abrigamos? Nos abrigamos para no perder calor. Eh, ¿Y por qué es importante? Porque es importante mantener una temperatura interna de nuestro cuerpo. En el ser humano, la temperatura promedio es entre 36,5 y 37 grados. La temperatura a la cual tiene que estar mi cuerpo. Si yo, por ejemplo, se eleva mi temperatura,
en 1 grado centígrado a 38 grados, estaría empezando ya una febrícula. Empezaré a sentirme agotado, empezaré a sentirme mareado, mis articulaciones tal vez me empiecen a doler. Si mi temperatura se eleva a 39, 40 o 41 grados, incluso puedo perder la vida. Son tan solo 3 o 4 grados más, pero a esas temperaturas mi metabolismo ya no se lleva a cabo de forma apropiada. Puedo presentar convulsiones, puedo presentar alucinaciones, incluso podría morir. ¿Por qué? Porque la temperatura a la cual se lleva mi metabolismo es a 37 grados, una temperatura más elevada podría perder la vida. Es por ello que en verano nosotros utilizamos ropa holgada. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos ropa abrigada, puedo sufrir un golpe de calor y eso me puede llevar a la muerte. Ahora, en los lugares donde está ahorita haciendo frío, si mi temperatura corporal, que es de 36,5, 37 grados, desciende en 1 grado, empezaré a presentar una hipotermia. ¿Qué es lo que hace mi cuerpo? Mi cuerpo reserva ese calor para las funciones vitales que son más importantes. Entonces va a dejar de enviar sangre caliente a mis extremidades y posiblemente se empiecen a poner azules o moradas, me duelan, por ejemplo, el mover los dedos. Si sigue bajando mi temperatura, estaré poniendo en riesgo mi vida. Entonces, esa homeostasis me permite mantener regulada eh, esa temperatura interna, esa concentración de agua, esa concentración de sales, la presión interna. Son diferentes procesos homeostáticos que se tienen que regular para que yo esté bien y para que siga con esos procesos vitales. ¿Ok? Los seres vivos también presentan un crecimiento regulado, ya que las células individuales aumentan de tamaño para iniciar los procesos de división celular e incluso aquellos organismos que únicamente están conformados por una sola célula, como las bacterias, también presentan un tipo de crecimiento, sobre todo cuando van a empezar en un proceso de división celular. Nosotros los seres vivos, particularmente el ser humano, nace siendo un neonato, un bebé, pasa por toda una etapa de crecimiento hasta convertirse en una persona adulta, al igual que una planta. Una planta puede iniciar como una pequeña plántula, un esqueje o sembrando una semilla, creciendo una planta, convirtiéndose en un arbusto, posiblemente sea una planta de un árbol y presenta un crecimiento regulado. Claro que todos a diferentes tiempos y con diferentes ciclos de crecimiento de acuerdo al tipo de organismo que es. Los seres vivos también nos reproducimos y aquí existen diferentes tipos de reproducción entre los seres vivos, aunque algunos poseen varios tipos de reproducción. La reproducción la podemos clasificar como una reproducción sexual y una reproducción asexual. La reproducción sexual, cada una de estas tiene alguna ventaja sobre otra. La reproducción sexual necesita dos organismos parentales que proporcionen cada uno una célula haploide. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos dos organismos padre y un organismo madre que proporcionen unas células para la fecundación, así como ocurre con la mayor parte de los animales. Ocurre también con las plantas. ¿Y qué es la reproducción asexual? En una reproducción asexual no solamente se necesita un organismo parental y es característico en los organismos unicelulares en los cuales empiezan a un proceso de división celular donde a partir de una célula, a la cual le vamos a llamar célula madre, se divide y se convierte en dos células llamadas células hijas. Ahora bien, casi bueno, todos los animales tenemos la capacidad de reproducirnos de forma sexual, pero existen algunos animales que incluso pueden reproducirse de forma asexual. Esto pasa, por ejemplo, con algunas lombrices o, por ejemplo, con las estrellas de mar. Si nosotros las partiéramos exactamente a la mitad de cada uno de estos dos fragmentos de una estrella de mar, y las estrellas de mar son animales, podría desarrollarse dos individuos completamente funcionales e independientes. Ahora, las estrellas de mar, así como los gusanos,
también tienen gónadas, es decir, tienen aparatos sexuales con lo cual se pueden reproducir de forma sexual. Por ejemplo, en el caso de las plantas son muy versátiles. Cuentan con órganos reproductores, pero también las podemos reproducir de forma sexual. Tal vez algunos de ustedes en casa hayan reproducido alguna planta por medio de esqueje o de estaca. Tal vez, no sé, les guste un árbol que es muy bonito, cortan una rama de ese árbol, la procuran con nutrientes y a partir de esa rama puede crecer un árbol completamente nuevo. Las plantas son muy versátiles, tienen o poseen, se pueden desarrollar gracias a un tipo de reproducción sexual, pero también asexual. ¿Ok? Los seres vivos también presentan una irritabilidad o respuesta. En pantalla yo les muestro una animación de una de estas plantitas que tal vez ustedes tengan en casa que reaccionan ante el movimiento. Esto, como una parte evolutiva, tal vez la planta haya evolucionado para evitar que se pose ahí una oruga y se coma todos los foliolos o se coma todas las hojitas y ya no tenga dónde situarse y se caiga. Por ejemplo, todos conocemos los girasoles y una característica de los girasoles es que van siguiendo al sol para recibir la mayor cantidad de energía luminosa proveniente del sol. Esta es una forma de respuesta que tienen del medio ambiente. Claro, una reacción al movimiento, una reacción a la luz. ¿Qué pasa con nosotros? Tal vez imaginen que van caminando por la calle pensando en que vamos a hacer nuestras actividades integradoras de esta semana y frente a una casa del otro lado del cerco sale un perro corriendo y nos empieza a ladrar. Si nosotros no estamos, estamos distraídos, tal vez cuando nos sorprendan, tal vez brinquemos, tal vez gritemos, tal vez nos echemos a correr, tal vez nos desmayemos. Esa es una forma de irritabilidad o respuesta que presentamos ante estímulos del medio ambiente. O tal vez sean como su asesor virtual, que en la mañana siempre anda deprisa, a veces olvido que dejé el comal caliente en la estufa y cuando lo quiero agarrar, pues siento el calor y grito e inmediatamente lo retiro para no seguirme quemando. Esa es una irritabilidad o una respuesta de los estímulos que nosotros percibimos de nuestro medio ambiente. ¿Ok? Ah, algo muy importante antes de pasar con la última característica. Por ejemplo, los virus. Los virus no son organismos vivos. Los virus van a decir, pero es que los virus sí se reproducen. Claro que sí, los virus entran en una fase que se llama virulencia y aquí es que se reproducen y en miles o cientos de miles. Pero para poderse reproducir un virus necesita infectar a un organismo vivo, necesita infectar una célula viva. Los virus no tienen un metabolismo, no presentan una irritabilidad o respuesta. Presentan un nivel de organización, sí, y sí es complejo. Pero un virus, si le hace falta alguna de estas características que hemos visto hasta el momento, si le falta una, no es un organismo vivo. Y debido a que no presenta una homeostasis, no presenta una irritabilidad o respuesta, eh, puede presentar una adaptación, que es lo que enseguida vamos a ver. Si carece de una de estas, no es un organismo vivo. Los virus y los priones no son organismos vivos. Deben de tener forzosamente estas características. Los seres vivos finalmente se adaptan al medio en el cual se desarrollan. Se integran dentro de poblaciones y cuando las poblaciones se integran dentro de comunidades y existe competencia en el medio, eh, pueden evolucionar. Esto debido a que a la adaptación que sufren y a lo que es la selección natural. A lo largo de muchos años, las características que tienen los individuos que les hacen sobresalir en el medio ambiente por adaptación pueden ser heredados a las siguientes generaciones. Estas son las 8 características que todos los seres vivos tienen en general. Pueden poseer muchas más, sí, pero tienen que ser características afines a todos los seres vivos, desde una diminuta bacteria hasta una ballena azul. Y bueno, los seres vivos
presentan una serie de procesos vitales que son funciones indispensables para el mantenimiento de la vida, que les permiten a los seres vivos utilizar energía y realizar estas funciones vitales gracias a lo que es el metabolismo. Estas funciones, además del metabolismo, es la nutrición, el transporte de sustancias, la respiración, el propio metabolismo y la reproducción. Ya explicamos un poco de la reproducción. Todos los organismos vivos, todos tienen la capacidad de reproducirse, e incluso aquellos seres no vivos, como en el caso de los virus, pero no vamos a hablar más de ello. La reproducción entonces puede ser sexual o puede ser asexual. La reproducción sexual necesita dos organismos parentales, mientras que una reproducción asexual solamente se lleva a cabo por un organismo parental o un solo organismo. Las plantas, muy pocos animales se pueden reproducir de forma sexual, prácticamente todas las bacterias, gran parte de los hongos tienen muchas formas de reproducción asexual y eso es una parte de esos procesos vitales. Todos los seres vivos tienen una nutrición, es decir, las plantas son organismos autótrofos, sí, pero llevan también procesos de nutrición. Las plantas toman la energía a través de la luz del sol y esa energía les permite desarrollar todas las sustancias que necesitan y también sus propios nutrientes. Y sus propios nutrientes los utilizan para crecer y desarrollarse y también para obtener todavía más energía a partir de estos nutrientes. Los organismos heterótrofos, como en el caso de la mayor parte de las bacterias, de los hongos, los animales, no tenemos la capacidad de sintetizar todo lo que necesitamos a partir de nutrientes inorgánicos, así es que nosotros necesitamos consumir a otros seres vivos. ¿Por qué? Porque necesitamos consumir esas moléculas ya preformadas. Es por ello, por ejemplo, que el ser humano consume plantas, como lo puede ser el cilantro, frutos, consume otros animales. Nosotros consumimos pescado, carne de res, pollo, pescado, cerdo. Incluso consumimos otros microorganismos. ¿Por qué? Porque ahí tomamos esos nutrientes que a nosotros nos hacen falta para continuar con estos procesos vitales. El metabolismo, estas reacciones químicas, estas reacciones biológicas, entonces nos permiten fabricar energía a partir de lo que es el catabolismo. Esta energía nos permite prácticamente realizar todo lo que nosotros necesitamos, correr, brincar, bailar, hablar, incluso cuando descansamos nosotros utilizamos energía. Y gran parte de esta energía la utiliza esta otra serie de reacciones químicas en las que se divide el metabolismo, que es el catabolismo. Esta energía, mediante rutas catabólicas, me permite crecer, me permite desarrollarme, me permite ese mantenimiento celular. Todos los seres vivos llevan a cabo un transporte de sustancias, desde una pequeña bacteria, por supuesto que lleva a cabo sus procesos de nutrición y también excreta las sustancias que ya no necesita. Una pequeña célula se hidrata y elimina, por ejemplo, el agua que no necesita. Adquiere nutrientes, adquiere, por ejemplo, minerales y desecha todo aquello que no necesita. También tiene un sistema de transporte interno entre los orgánulos celulares que contiene. Los organismos pluricelulares tenemos sistemas complejos. Por ejemplo, uno de los principales transportes es un transporte de gases, un transporte de nutrientes, un transporte hormonal, un transporte de desechos a partir de un sistema circulatorio, como en el caso de los animales. Nosotros tenemos un sistema circulatorio y ahí la sangre es el principal medio por el cual se transporta tanto el oxígeno que nosotros respiramos del aire como los nutrientes que nosotros necesitamos como nuestras sustancias de desecho. Las plantas también cuentan con un sistema vascular, es decir, un sistema de túbulos en el cual puede mantenerse hidratada y llevar agua desde las raíces hasta el tronco y las hojas y acompañada con esos nutrientes que está fabricando para que se distribuyan por todo este organismo. Finalmente, los seres vivos presentan un sistema de respiración. Los, los animales, gran parte de las bacterias, las plantas, gran parte de los seres vivos, el tipo de respiración que presentamos es una respiración aerobia.
¿Qué quiere decir una respiración aerobia? Que nosotros necesitamos oxígeno para cumplir con nuestros procesos biológicos que van acompañados del metabolismo. Entonces, este oxígeno es muy importante que nosotros lo respiremos. Claro, que cada uno de los diferentes seres vivos tiene, tiene diferentes sistemas para llevar a cabo esta respiración. Por ejemplo, los peces. Los peces viven en el agua, pero también respiran oxígeno. ¿Dónde se encuentra este oxígeno? El oxígeno se encuentra disuelto en el agua, ya sea agua dulce o agua salada. Solo que los peces no tienen pulmones, los peces tienen branquias. Por este sistema branquial, filtran el agua para tomar el oxígeno que ellos necesitan. Y también, fíjense, las branquias sirven para el transporte de sustancias, principalmente sustancias de desecho, para poderlas eliminar. Por ejemplo, los insectos. Los insectos no tienen pulmones, tampoco tienen branquias. Los insectos tienen un sistema de respiración que se llama traqueal. Este sistema de respiración son diferentes túbulos que tienen en lo que es la parte del abdomen. Estos túbulos llegan directamente hacia los órganos o a las células donde se necesite el oxígeno. Es impulsado el aire y el oxígeno por medio de músculos que generan una contracción para poder transportar tanto el oxígeno como las sustancias de desecho gaseosas, como en este caso el dióxido de carbono. Los animales, como el ser humano, poseemos unos pulmones y aquí es donde se lleva a cabo la difusión de aire y de oxígeno que nosotros necesitamos para poder respirar. Ok, pero mencionas un momento que no todos respiramos o no todos los organismos necesitan oxígeno. Existen un tipo de organismos que se llaman organismos anaerobios. Estos organismos anaerobios existen de diferentes tipos, anaerobios estrictos o anaerobios facultativos, como en el caso de algunas levaduras o en el caso de algunas bacterias. El oxígeno para estas bacterias que son anaerobias es muy tóxico para ellas, es decir, el oxígeno las oxida y las mata. Entonces, ¿cómo es que llevan a cabo este proceso de respiración? Entendiendo que el proceso de respiración es un proceso que se lleva a cabo a nivel molecular por una transferencia de electrones, los, los microorganismos anaerobios utilizan otros procesos de oxidación, generalmente químico, para llevar a cabo su proceso de respiración. Principalmente lo que son las bacterias nitrificantes y las bacterias oxidantes del hierro llevan a cabo este tipo de proceso. Incluso las bacterias metanogénicas llevan a cabo un tipo de respiración anaerobia. Hay algunos tipos de microorganismos, generalmente, que pueden respirar oxígeno y también pueden vivir sin oxígeno. Estos son bastante versátiles. Por ejemplo, el hongo Saccharomyces cerevisiae, que se utiliza para la producción de cerveza o para la producción de panificación, crece y se reproduce en presencia de oxígeno y cuando nosotros lo privamos de oxígeno, lleva a cabo procesos fermentativos también para llevar a cabo este proceso de nutrición. Así es que para nosotros lo utilizamos, por ejemplo, en panificación o, por ejemplo, para fermentar azúcares y producir alcohol. Estos son los procesos vitales. Ahora, ¿qué otras características tienen los seres vivos? Y aquí va sobre su nivel de organización. Como les decía hace un momento, desde un pequeño microorganismo unicelular hasta un organismo pluricelular como un árbol o un mapache, todos contamos, prácticamente todos los organismos vivos, en misma proporción, no en misma cantidad, en la misma proporción estamos formados o principalmente nos constituyen lo que son los mismos elementos, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y esto les vamos a llamar bioelementos primarios. Cuando estos bioelementos reaccionan entre sí, forman lo que son las biomoléculas esenciales. Estas biomoléculas importantes en todos los seres vivos
son los lípidos, son los carbohidratos, son las proteínas y son los ácidos nucleicos, que los utilizamos para la formación de nuestros orgánulos celulares, para nuestro mantenimiento de nuestros tejidos y nuestros órganos. Es decir, los seres vivos están organizados en sistemas muy complejos y ordenados. Viendo este nivel de organización, nosotros ya conocimos la estructura más pequeña de la materia a partir de estos átomos. Sabemos que los átomos constituyen a los elementos de la tabla periódica. Cuando estos reaccionan, forman moléculas. Las moléculas que se encuentran en los seres vivos les vamos a llamar biomoléculas. Las biomoléculas constituyen lo que son los orgánulos celulares. Diferentes orgánulos celulares crean y se encuentran dentro de lo que es una célula. Una célula, como les explicaba al inicio de esta sesión, es la unidad fundamental de la vida y existen seres vivos que están conformados por una sola célula y son organismos unicelulares. Aquellos que están conformados por dos o más células son organismos pluricelulares y las células que tienen y que cuentan con la misma función, una función específica, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan a otros sistemas de órganos. Por ejemplo, el ser humano tiene un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema respiratorio, un sistema reproductor, un sistema digestivo, un sistema endocrino para las hormonas, un sistema tegumentario de protección como es nuestra piel, cuenta con un sistema linfático para el transporte de sustancias, principalmente de desecho. ¿Qué más? Cuenta con un sistema nervioso, un sistema respiratorio, y creo que ya son todos los sistemas. Pero son muchos sistemas y cada uno de estos sistemas está conformado por órganos. La mayor parte de estos órganos son específicos para cada una de esas funciones, aunque también existen algunos órganos que mantienen comunicación con otros sistemas de órganos. Tenemos todos esos sistemas y ¿qué es lo que forman? Forman un organismo biológico más complejo, un organismo pluricelular, como es una rana, un gusano, el ser humano, como un águila, como un árbol de limones, que cuenta también con diferentes tipos de sistemas. Tiene un sistema, tiene un sistema tegumentario en el cual cuenta con dermis, epidermis, cuenta con un sistema de transporte, cuenta con un sistema reproductivo, en el caso de las flores. Son sistemas son organismos biológicos bastante complejos y su nivel de organización es bastante complejo. Y ese nivel de organización lo podemos parar ahí o podemos continuarlo. ¿Por qué? Porque los organismos vivos, como lo vimos, se integran, se adaptan, se integran dentro de poblaciones, tal vez de su misma especie. Los lobos forman manadas, pero no andan flotando ahí en el espacio o aislados, viven dentro de un ecosistema, en un ecosistema de montaña, un ecosistema de selva, un ecosistema de bosque. Existen otros ecosistemas marinos, terrestres, humedales, desiertos, chaparral, pastizales, tundra, taiga, ecosistemas árticos. Existen y dentro de estos vamos a encontrar comunidades de animales específicos y adaptados. Entonces, lo podemos hacer todavía más complejo si nosotros queremos. Ahora, esos organismos unicelulares, esas células individuales y completamente funcionales, las podemos clasificar de acuerdo a la clasificación celular que existe. Las células las clasificamos de acuerdo al grado de evolución y a los organelos con los que cuentan. Así es que vamos a tener células procariotas y células eucariotas. Las células eucariotas u organismos eucariontes, procariontes y las células eucariotas o organismos procariontes eh, se caracterizan por los orgánulos celulares que tienen. Las células procariotas son muchísimo, muy pequeñas, no presentan un núcleo celular definido.
En el núcleo se encuentra el material genético en células eucariotas. Al carecer de núcleo, las células procariotas cuentan con su DNA, el cual generalmente está formado por una hebra eh, cerrada y se encuentra en el citoplasma. Pueden presentar y presentan una membrana celular. Esta puede presentar una pared celular, presentan ribosomas que le ayudan a sintetizar proteínas y de aquí todas las bacterias son células procariotas, ¿ok? Prácticamente todas, existen muy pocas que son autótrofas. En el caso de las bacterias, prácticamente la mayoría son heterótrofas. Ahora, esto no quiere decir que no porque no tengan un núcleo definido, no contengan algún órgano, un orgánulo celular especializado, eso no quiere decir que sean menos exitosas, porque claro que lo son, pero responden a otro tipo de organismo. Tanto es así que pueden vivir en ambientes muy extremos, pueden vivir en ambientes muy calientes, ambientes muy ácidos, en ambientes muy fríos. Y es por eso que también algunas de estas se les llama organismos extremófilos. Ahora, todo este tipo de células procariotas, se, su forma de reproducción es una forma de reproducción asexual. Ahora, ¿qué pasa con las células eucariotas o los organismos eucariontes? Este tipo de células son células más grandes, presentan una mayor cantidad de orgánulos celulares, presentan un núcleo celular y en este núcleo celular se encuentra el DNA, pero el DNA se encuentra empaquetado en lo que son los cromosomas. Pueden presentar una pared celular con el caso de las plantas o simplemente carecer de ella como los animales. Las células eucariotas son aerobias, se pueden, o su tipo de reproducción celular es por mitosis o por meiosis, y pueden ser autótrofos como las plantas o heterótrofos como los animales. Ahora, los organismos pluricelulares, como hace un rato mencioné en el nivel de organización, están formados por dos o más células. Cuando consta de dos o más células, entonces se obtienen tejidos y los tejidos tienen funciones particulares y de aquí se conforman los órganos. Hace un momento que expliqué que existen diferentes sistemas de órganos en los organismos pluricelulares. Esto es, ¿para qué? Para la división y la especialización en diferentes funciones, para la respiración, para la digestión, para la respiración, para el transporte y la eliminación de sustancias. Existe comunicación en este tipo de sistemas con las funciones entre los propios órganos. ¿Para qué? Para la colaboración de las actividades, pero también para la división y la especialización de cada una de estas. Los niveles de organización es muchísimo más compleja y sobre todo más especializada y coordinada para hacer más eficiente cada uno de estos aspectos o de funciones en los seres vivos. Entonces, en resumen, los organismos unicelulares, ya sean procariotas o eucariotas, están formados por una sola célula. Los podemos encontrar en diferentes reinos de la naturaleza. Todas las bacterias son unicelulares. También existen arqueas, protozoarios, hongos que pertenecen al reino fungi y cromistas que pueden ser de una sola célula. Los tamaños van desde microscópicos hasta pocos milímetros. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? Sí, como en el caso de las bacterias extremófilas, como les mencioné hace un rato. Pueden vivir en ambientes muy ácidos o muy calientes, muy alcalinos o muy fríos. Eh, Conforman estructuras especializadas o coordinadas, cuentan con estructuras coordinadas, cuentan con algunos organelos, por ejemplo, pilis o flagelos que les permiten movilidad, pero no forman estructuras mayores de una sola célula. Pueden agruparse en colonias, pero las colonias no son tejidos, ¿ok? Aquí
voy a hacer énfasis nuevamente en decirles que Saccharomyces, el hongo Penicillium, Pleiberomyces, no son organismos pluricelulares, son organismos unicelulares y de hecho estos son hongos y generalmente siempre lo repiten como organismos pluricelulares y no lo son. Los hongos son muy versátiles, pueden existir tanto organismos unicelulares como los que les acabo de mencionar, Saccharomyces, Penicillium. Por ejemplo, la tiña o el hongo que causa el pie de atleta es un hongo y son unicelulares. Y también existen otros hongos que están en la naturaleza pluricelulares, tal vez aquellos que nosotros encontremos en los bosques o en nuestras macetas y no los consumamos si no sabemos de qué son porque existen muchos hongos tóxicos. Pero también existen muchos otros tipos de hongos que nosotros utilizamos como alimento, como las setas, los champiñones, el hongo portobelo. Esos son hongos pluricelulares y tengan mucho cuidado porque no son plantas. Así es que tratemos de identificar bien a los organismos unicelulares de los pluricelulares. Y bueno, ¿cuáles son las características de los organismos pluricelulares? Pues están conformados por dos o más células. Pueden pertenecer al reino de las plantas, de los animales, de los hongos, reino cromista. Van desde tamaños microscópicos, como creo el animal más pequeño es el tartígrado o el oso de mar, hasta tamaños increíblemente grandes, como una ballena azul que llega a medir como hasta 36 metros y pesar un montón de toneladas, o árboles. Hay árboles que miden más de 120 metros de altura y pesan más de 1000 toneladas y llegan a vivir muchísimos años, más de 1000 también. Se encuentran presentes en hábitats extremos, no generalmente no. Y los organismos pluricelulares están altamente especializados ya que pueden formar tejidos, órganos y sistemas acoplados entre ellos. Ahora, una parte muy importante, y vuelvo a repetir nuevamente, nosotros tenemos que identificar organismos unicelulares y organismos pluricelulares que se utilicen en la industria farmacéutica y que de aquí podamos obtener algún medicamento o que se utilicen de forma terapéutica. El hongo penicillium, que es unicelular, bueno, de aquí se obtienen antibióticos como lo es la penicilina o o la ampicilina. Del hongo unicelular Streptomyces se puede obtener la tetraciclicina, el cloranfenicol, la eritromicina. Por ejemplo, hay otros microorganismos modificados, por ejemplo, Escherichia coli. De aquí, de Escherichia coli, se ha modificado genéticamente para obtener insulina, insulina humana, que las personas diabéticas lo necesitan. Respecto de los organismos pluricelulares, yo les pongo en pantalla lo que es un cangrejo herradura. Este tipo de cangrejo vive en las costas de Yucatán y también en las costas de los archipiélagos del archipiélago que conforma Japón. Es un organismo prehistórico que nos acompaña en nuestros días y su sangre es de color azul. ¿Por qué? Porque contiene algo que se llama hemolinfa. La hemolinfa, esta sustancia que contenía en su sangre, es utilizada, por ejemplo, para tratamientos experimentales para contrarrestar el cáncer. Por ejemplo, también de aquí se obtienen algunos medicamentos muy costosos que se suministran, por ejemplo, a los astronautas cuando regresan a la Tierra, ya que sufren una descalcificación muy importante en su cuerpo. Pero díganme, ¿quién de ustedes no ha utilizado, por ejemplo, una planta para un remedio? Supongamos que al rato me empieza a doler el estómago o siento mucho estrés o no puedo dormir. Si me duele el estómago, me tomo un té de manzanilla y sí, me ayuda a mitigar, por ejemplo, el dolor estomacal. O me siento muy ansioso y me tomo un té de azares. O, por ejemplo, si me duele la cabeza, o, bueno, y también, por ejemplo, yo algo que utilizo particularmente porque tengo hipertensión, yo tomo agua de alpiste. El agua de alpiste es muy beneficiosa, sobre todo para no tomar medicamento y mantener mi presión normal. ¿Y el alpiste qué es? Son semillas. ¿De qué? De una planta. Una semilla sigue siendo un organismo vivo que está latente, que se puede convertir en una planta. Por ejemplo, cuando a veces me golpeo
o me duele alguna articulación, generalmente por un golpe, me tomo un té de árnica. Y si no tengo árnica a mi alcance para desinflamar y mitigar el dolor, entonces voy a la farmacia y me compro una pomada o un gel de árnica. Y rápidamente desinflama y pasa el dolor. Así es que nosotros conocemos muchos organismos pluricelulares. Todas las plantas, todas son pluricelulares y utilizamos muchas de ellas para poder hacer algún tipo de preparación para algún malestar que presentemos. Actualmente el 30% de los medicamentos se extraen de las plantas y en unos 20 años el 50% de los medicamentos los vamos a extraer de las plantas. Entonces existen muchos organismos pluricelulares de los cuales se obtienen productos farmacéuticos que son utilizados en la medicina. De verdad no quiero observar en sus actividades que me coloquen a penicillium, que me coloquen a streptomyces, a Klebsiella o a eh, Saccharomyces cerevisiae como un organismo pluricelular. No lo es. Son organismos unicelulares. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es el conocimiento científico? El conocimiento científico lo obtenemos a través de la aplicación del método científico experimental. ¿Para qué utilizamos el método científico experimental? Para describir un fenómeno que nosotros vemos en la naturaleza. Y más que para describirlo, es para darle una explicación por medio de una experimentación y el análisis de esos resultados. Cuando nosotros podemos reproducir ese fenómeno o explicarlo por medio de una metodología o por una serie de pasos, obtenemos conocimiento científico. Este conocimiento científico sustenta todas las ciencias experimentales, es decir, lo que nosotros sabemos científicamente es que ya ha sido comprobado. Yo no necesito andar comprobando cosas que ya han sido comprobadas miles de veces. Les ponía, por ejemplo, la vez pasada, si yo tomo este marcador y lo suelto, yo sé que va a caer en dirección al piso, no se va a quedar flotando. Entonces yo no tengo que estar experimentando con una jarra de vidrio o con mis platos de cerámica, porque ese conocimiento yo ya lo sé, sé que existe una fuerza que nos atrae hacia el centro de nuestro planeta, que se llama fuerza de gravedad. Eso ya lo aprendí. ¿Por qué? Porque se obtuvo y se analizó por medio del método científico experimental, generando ese conocimiento. Y es de esta forma, es que todo el conocimiento que sustenta las ciencias experimentales ha sido comprobado por el método científico. ¿Todo ha sido comprobado? No. Por eso se siguen haciendo investigaciones para conocer más acerca de nuestro entorno. Jim, hasta aquí, ¿alguna duda de nuestra actividad integradora número 5? Creo que me emocioné explicando nuestra actividad integradora 5 y ya no nos dio tiempo para nuestra número 6, pero la número 6 también es muy interesante. Ven cómo estas actividades no son simples, de hecho son muy interesantes. Nuestras actividades son sencillas, pero converge todo lo que nosotros ya aprendimos en nuestras primeras semanas. ¿Alguien presenta alguna duda de estas actividades? Ninguna, profe. No por el momento. Muchas gracias, Maribel Guzmán, Maribel Olmedo. Bueno, ya se acabó el tiempo de esta sesión. El día viernes vamos a hablar entonces a profundidad de nuestra actividad integradora número 6 y también es increíblemente interesante. Por favor, realicen sus actividades. Si se presenta alguna duda, escríbanme vía mensajero preferentemente. Y si no han comido, les deseo un muy buen provecho para que cumplan con sus procesos de nutrición. Nuestra actividad integradora número 6 es exquisitamente divertida, eso sí se los puedo asegurar. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego, jóvenes estudiantes. Muchas gracias, asesor. Hasta luego, Luz, Rogelio, Maribel, Yadira. Hasta luego. Adiós.